Ancha munasqa wayqipanikuna, kunankuti rimarisun sonqonchis ukumanta pacha. Desde hace años planteo mis inquietudes en torno a las elecciones que se dan en el Perú cada cierto tiempo y casi nada cambia. Me siento muchas veces como una voz que grita en el desierto, pero no hay que desanimarse. Sin embargo, pienso que el Congreso, como los anteriores, el Congreso actual, no está en condiciones para dar una ley sesuda sobre los partidos y sobre las elecciones, porque hay intereses muy fuertes, intereses privados. Estamos en el carnaval de las elecciones, en que muchos prometen lo que saben que no van a cumplir, en que prometen el oro y el moro, y hasta cosas fantasiosas, que dan regalos por doquier, mendigando votos, y que se han unido a los partidos, la mayoría de ellos se ha convertido en vientres de alquiler. Sin embargo, tenemos que decir algunas cosas. Ese filtro que debería existir para que haya buenos candidatos ya no se da. Y uno se pregunta, ¿no? O uno puede comprender que algunos candidatos oculten su pasado, las cosas que han cometido, incluso pedidos por la ley, pero que sus partidos oculten eso, ya da a entender que no es una cosa así pasajera, sino que es todo un tinglado de corrupción. Y algunos son descubiertos y otros no. Hay como una especie de tendencia a ocultar el delito. Tendríamos que empezar diciendo que hay casos en que un candidato no puede ser candidato, aunque quiera, aunque tenga dinero, aunque lo haya sido alguna vez. Por ejemplo, un padre de familia que se separó, que ya no vive con su esposa ni con sus hijos, que no pase la pensión. Actualmente hay congresistas que están en ese caso y hay candidatos que están también en ese caso. Que no pase la pensión. ¿Cómo se atreve a ser candidato? ¿Cómo va a ser padre, diríamos, de una región, de un distrito, si ni siquiera sabe ser padre de sus propios hijos? Eso es una grave contradicción. El apóstol Pablo, en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, cuando hablaba de los obispos, decía que el obispo debe ser marido de una sola mujer, hombre serio, juicioso, de buenos modales, que fácilmente reciba en su casa y sea capaz de enseñar. No debe ser bebedor ni peleador, sino indulgente, amigo de la paz y desinteresado del dinero. Un hombre que sepa dirigir su propia casa y cuyos hijos le obedecen y respetan. Pues, se preguntaba Pablo, si no saben gobernar su propia casa, ¿cómo dirigirá la familia de Dios? Y lo que se decía en los primeros siglos de los obispos se puede decir ahora también de los gobernantes. ¿Cómo van a gobernar un distrito, una provincia, un departamento, si no saben dirigir su propia familia, si no cumplen con sus hijos? Ese es un primer punto. Un segundo punto es que alguien que quiera ser candidato no haya sido condenado por ningún delito, pues este descalifica a la persona para asumir una responsabilidad pública. Hay unos que han cometido delitos porque han sido gobernantes antes. Y como ya está eso solucionado,
quieren volver a hacerlo. Aquí se aplicaría lo que se dice siempre, que gallina que come huevo, aunque le corten el pico. Otro punto clave es que quienes quieran ser candidatos no tengan deudas con alguna entidad del Estado, que no sean prestatarios morosos de ninguna financiera, que no hayan estafado a ninguna persona o institución. Si un candidato, por ejemplo, está lleno de deudas, ¿qué cosa va a hacer cuando llegue a ser alcalde, por ejemplo? Empezará pues a pagar sus deudas, se preocupará de eso y no de gobernar bien. Las personas que quieren dirigir nuestro país en sus diversos niveles tienen que ser personas honestas, dialogantes, organizadoras, amantes de su propia tierra y de su propia cultura, de su idioma, solidarias e innovadoras. Yo quisiera decir algo más sobre lo que se llaman las escuelas políticas. Yo creo que la causa de que haya malos políticos y de que haya tanto corrupto en los gobiernos distintos es que falta la escuela política. Antes habían escuelas políticas en los diversos partidos, cuando los partidos eran tales, ahora se han convertido en vientres de alquiler. Por ejemplo, el APRA, con mucha seriedad, tenía sus escuelas políticas siempre. Actualmente he escuchado que Fuerza Popular también hace sus escuelas políticas, pero prácticamente ya nadie, porque todo lo político se ha dejado llevar por el interés económico. Entonces se pierde pues esa conciencia, esa emoción de querer formarse para ser un buen servidor del país. A mi parecer, las escuelas políticas deberían ser creadas por el Jurado Nacional de Elecciones, por lo menos en cada capital de departamento, que podrían durar unos 2 años, y que daría cursos de ética, de política precisamente, de economía, de gestión pública, de preparación y seguimiento de proyectos, geografía, historia, etc. No se trataría de una carrera universitaria, sino de una seria preparación para ser autoridad. ¿Quién dice que querer ser autoridad es algo malo? Es algo hermoso. Lo malo es no prepararse y quedarse en la incapacidad, en la improvisación y decirle a la gente, sí, me he preparado, pero en realidad no se han preparado. Los que salgan ahora elegidos tendrán el valor de decir, voy a Lima, voy a seguir este curso con los más cercanos para prepararme bien. Cuando el presidente Castillo dijo que él estaba aprendiendo a ser presidente, cómo se rasgaron las vestiduras muchas personas, muchos políticos, pero todos son iguales. ¿Quién se ha preparado? Quizá excepcionalmente algunos, pero el 99% no se preparó. Y él dijo la verdad y se le fueron encima. Los que ocultan, diríamos, su verdad, tienen una actitud mentirosa, a ellos nadie les dice nada. Este sería el primer gran requisito para aceptar a alguien como candidato o candidata. Tendría que tener pues un cartón, diríamos, algo que justifique o que diga que han seguido esa escuela política. Esto ayudaría mucho para el bienestar de toda la población. Estamos acostumbrados a que se elija por otras razones, pero no por razones, diríamos, de competencia a los políticos, a los candidatos para un cargo. También son muy importantes los periodistas. Ellos tendrían que ayudarnos a ir descubriendo cada día
el perfil de cada candidato o candidata, su hoja de vida. Y también nosotros, como ciudadanos, tenemos que prepararnos como ciudadanos para saber elegir. No sabemos elegir. Es difícil porque hay una especie de aversión a la lectura o a la misma política. No, la política está en todas partes. Somos hombres y mujeres políticos. El filósofo antiquísimo Aristóteles decía, el hombre es un animal político. Si deja de ser político, se queda solo animal. Tenemos que formarnos, todos los ciudadanos. No nos desanimemos. En la medida en que estemos formados, elegiremos a personas competentes. Y termino, ya lo he dicho alguna vez, con la frase del Papa Francisco que repitió a otro papa que dijo, la política tan denigrada es una altísima vocación, es una de las formas más preciosas de la caridad porque busca el bien común. Somos políticos y políticas, en el primer sentido, la política en general. El otro sentido es la partidaria, ahí no entran todos, algunos lo que quieren y está bien, pero nosotros como ciudadanos y ciudadanas no tengamos miedo a la política, ejerzamos nuestra vocación política. Y con esto les digo, Jamo Semana Kama y Kisen Kama.